Ok, les acabo de compartir unas diapositivas. ¿Sí las están viendo? Porque en el grupo anterior, el día de ayer, Sí. gracias, estuve hablando y explicando, ya casi terminaba la clase y me decían que no se estaban visualizando. Entonces, qué bueno que me confirman. Igual si noten que se atoran, me dicen para poder salirme y volver a entrar. Entonces, la clase de hoy, la clase 4 de física. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a repasar las definiciones, la definición de la física. La física estudia principalmente tres conceptos fundamentales. Les comentaba que estudia la materia, el espacio y la energía. Dentro de la materia, podemos definirla como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y el espacio, pues no se refiere únicamente al espacio exterior, sino a lo que ocupamos, por ejemplo, en nuestra habitación, el espacio que estamos ocupando en nuestra habitación, o la superficie que ocupa en nuestro terreno de nuestra casa en el municipio. Inclusive nuestro planeta Tierra pues ocupa un espacio, ¿no? Entonces, aquí nada más para hacer la aclaración, no se refiere al espacio exterior. Y la energía, bueno, pues todas sus formas de energía, más allá de la energía eólica, solar y eléctrica, bueno, tenemos la energía cinética y potencial, que más adelante la vamos a ver. Y cómo interactúa la materia y el espacio y la energía va a ser estudiada por la física. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente concepto fundamental. Los primeros científicos fueron los primeros que observaron los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos que marcan la física. Y pues por consecuencia quisieron hacer mediciones, quisieron hacer cálculos, quisieron hacer prácticas para saber y dar una respuesta de lo que estaba ocurriendo. Entonces se empezaron a generar o se empezaron a crear las primeras unidades de medidas. Los griegos empezaron a medir la superficie o la longitud de los terrenos a través de varas. Pues tenían una vara determinada de un árbol, la cortaban y ellos medían a través de esa vara y decían, este terreno tiene una longitud de unas 100 varas. Posteriormente a alguien se le ocurrió por ahí medir la superficie del terreno a través de pasos y otros a Profe, ¿me través escucha? de... Sí, mande. No, es que ahorita quería hablar, pero no me salió el micrófono. Ok, Miguel, ¿cómo te llamas, hijo? Armando Morales. ¿Sí te pasé lista? Si quieres al final No, Si quieres es al que ahorita final quería hablar, pero no me Ok, salió el ok. micrófono. Muy bien, qué bueno que ya te ¿Mande, profe? sirve. Si quieres al final, me recuerdas para ponerte asistencia, ¿de acuerdo? Armando Morales, me dijiste, ¿no? Sí, profe. Gracias, hijo. Sí. Ok, y entonces, pues se dieron cuenta que pues algunas personas tenían un pie más grande que otro, o el paso más largo que otro, o a veces la longitud de la rama pues varía, y pues se dieron cuenta que tenían errores al hacer los cálculos o las mediciones, y pues empezaron a hacer sus primeros sistemas de unidades. Los más comunes son estos dos que están aquí en esta tablita. Sistema internacional, que es aquel sistema que utiliza la mayoría de los países, y el sistema inglés que utiliza los Estados Unidos, aquí en nuestro país del norte, y que también está utilizando pues Inglaterra, pues de ahí se origina su nombre. Ok, tenemos magnitud. ¿A qué le llamo magnitud? Bueno, aquellas condiciones que nosotros podemos medir. Bueno, ya me brinqué de diapositiva. Dentro de las magnitudes más conocidas tenemos la longitud, y la unidad de medida de la longitud es el metro, su símbolo es una M. Y de ahí pues se derivan pues infinidad de mediciones, como el centímetro o el centímetro, el kilómetro como el kilómetro, y etcétera, etcétera. Y en el sistema inglés tenemos la unidad de medida del pie, su símbolo es FT por su terminación en inglés, pero también tenemos otras unidades como las yardas, las millas náuticas, etcétera. Otra magnitud que nosotros podemos medir es la masa. La masa la vamos a medir en kilogramos.
y su unidad fundamental pues es el kilo. ¿Ah? En Estados Unidos su unidad es slug, se abrevia con SLUG, slug. Su sistema también es conocido como la libra, o también la pueden utilizar como libras, y la unidad el símbolo es la LB. Aquí cabe resaltar o cabe aclarar lo que es la definición de la masa. Y les voy a poner un ejemplo porque nosotros tenemos un concepto ahí equivocado. Cuando nosotros nos subimos en una báscula, el valor que me va a arrojar es el valor de la masa. Por eso es que cuando yo me subo en una báscula y me da un ejemplo, un valor de 75 kilogramos, el valor que me va a arrojar es la masa. Y nosotros generalmente decimos el peso. ¿Cuánto pesas? No, peso 75 kilogramos. En física, en realidad, lo que nos está dando es el valor de la masa. Que no se nos olvide eso porque más adelante nos puede dar confusión. Ya en otras asignaturas o en la ciencia de la salud puede ser que los definan como peso, pero nosotros los vamos a conocer como masa. Y la unidad de medida de la masa es el kilogramo. Tenemos otra magnitud que es el tiempo. Su sistema, en los dos sistemas es el segundo y tenemos otros subunidades como el minuto, la hora, inclusive el día para poder medir el tiempo. Tenemos la fuerza, que aquí en nuestro sistema internacional se mide con newtons y en el sistema inglés con libra fuerza. Su abreviación en el sistema internacional es la N y en el sistema inglés es LB-F. Muy bien, antes de continuar, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, Profe, profe, ninguna. Ninguna. profe, Ok, mándame. me podría disculpar por salirme hace rato como a las 7 y algo. Es que se me habían acabado los datos No te y, preocupes. y no puede y no puede ser presente y tampoco pude ver lo que andaba diciendo al inicio. Bueno, Entonces me lo podría repetir. ¿cómo te llamas, hijo? ¿Apellidos? Méndez Hernández Escribán. Méndez Hernández. Ándale, yo tenía duda contigo porque te había pasado lista. Mira, empezamos la clase hablando sobre la definición de la física. Como quiera, este video lo vas a poder consultar ahí en tu clase, en Meet, digo, en Classroom. Hablamos de la definición de la física que atañe la materia, espacio y la energía y cómo se relacionan entre cada una de ellas. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El espacio hablamos que no solamente es el espacio exterior, sino todo aquello que ocupa un lugar en la materia que ocupa un espacio. Estamos hablando de nuestra habitación. Y la energía, que no solamente tiene que ver con la energía eléctrica, sino con la energía potencial, energía eólica, energía solar y todas sus transformaciones. Pues cada una de sus interacciones, entre cada una de ellas, se encarga de estudiar la física. Y estamos hablando de este sistema de unidades. Tenemos la magnitud, que es aquello que nosotros podemos medir, y que teníamos dos sistemas. Entonces, ahí los científicos se pusieron de acuerdo para poder hacer sus cálculos y tener un patrón de medido universal para poder hacer sus comprobaciones. Y prácticamente es lo que estamos viendo. Ahora, ok, vamos a ver el contenido central con el cual vamos a estar trabajando. Nos dice que tiene como título Movimiento Rectilíneo Uniforme. Y pues para ello vamos a hablar un poquito de movimiento. Nos dice que la mecánica es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y las causas que los producen. Entonces, ¿qué será movimiento? Pues lo voy a poner muy fácil, como un ejemplo. Cuando tenemos un cuerpo, como está en la imagen, si se desplaza de un lugar a otro, estamos hablando que se produjo un movimiento. Esa es la definición a través de un ejemplo de movimiento. Cuando un cuerpo se desplaza de un lugar a otro. Ok, y vamos a ver en física cómo se clasifica el movimiento. El movimiento se clasifica de dos formas. Vamos a hacer un ladito aquí la imagen. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, en física le decíamos que el movimiento se clasifica de dos formas, movimiento rectilíneo y movimiento circular. Todos los movimientos que en física clásica, como lo vimos en la clase pasada, vamos a estudiar, entonces, tienen que ver con un movimiento rectilíneo o con un movimiento circular, sin considerar
la velocidad de la luz. Al momento que nosotros consideramos la velocidad de la luz, estamos hablando de la física moderna y eso es otro tema de estudio. Entonces, si no consideramos la física, perdón, la velocidad de la luz, el movimiento se clasifica de dos formas, rectilíneo y circular. Dentro del movimiento rectilíneo tenemos otras dos subdivisiones. El movimiento rectilíneo uniforme, que es el que nosotros vamos a estar viendo en este parcial, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia de uno entre otro? Bueno, el movimiento rectilíneo es el que se desplaza a través de una recta, pero con una misma velocidad desde que inicia sobre todo el trayecto y hasta que termina. Mantiene su misma velocidad. En cambio, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, bueno, ahí su velocidad va a ser variable y por lo tanto va a experimentar una aceleración el objeto. Puede ser negativa, puede ser positiva. Dentro del movimiento uniformemente acelerado tenemos otras 4 subdivisiones, que es el movimiento rectilíneo acelerado sencillo, el de caída libre, que es cuando nosotros dejamos caer una manzana, como el ejemplo de Isaac Newton. El tiro vertical, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, en dirección vertical, como la palabra lo dice, y lo volvemos a atrapar en esa misma dirección. Y el tiro parabólico, pues el tiro parabólico es aquel que experimentan los jugadores de fútbol americano cuando el quarterback lanza el balón al pase de anotación. Bueno, el balón generalmente describe una parábola. Entonces, por ahí tiene que hacer ciertos cálculos, el ángulo de inclinación, la velocidad de inicio y el alcance máximo o la distancia donde puede caer el balón. Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, ¿por qué si el tiro parabólico, por qué se clasifica dentro del movimiento rectilíneo? Bueno, al final de cuentas, para fines de cálculos, el balón se desplaza en una recta, aunque el movimiento que traslada el balón es una parábola, su desplazamiento es una recta. En cambio, el movimiento circular tiene otras dos variantes, que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, pues que el movimiento circular uniforme va a mantener la misma velocidad, por eso ahí su palabra uniforme, mantiene una velocidad uniforme. Y el movimiento circular uniformemente acelerado, pues va a mantener una aceleración. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos movimientos y ya nos vamos a despejar las dudas, ¿verdad?, que tengamos en cada uno de ellos. Ahorita vamos a trabajar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Ok, para poder describir cómo es el movimiento circular, pues vamos a poner el ejemplo que tenemos un yoyo. Yo creo que la mayoría de ustedes vieron o tuvieron un yoyo. El yoyo es un objeto que tiene una cuerda. Entonces, si ustedes agarran el yoyo con el otro de la punta de la cuerda y le dan